Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien, fuerte y claro? Buenas tardes, profesor. Buenas Buenas tardes, tardes. profesor, si se le escucha. ¿Qué Ya, tal? gracias. Gracias a todos, gracias. Entonces vamos a comenzar. Ya, voy a proyectar mi pantalla para que vean el PPT. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes. ¿Ya ven el PPT, no, muchachos? Sí, ¿no? Profesor. Sí, Ya, profesor, se gracias. ve. Ya, gracias, gracias. Entonces vamos a comenzar. Ya estamos a la hora ya. Lo voy a ampliar. Ahí está. Entonces, muchachos, hoy día vamos a ver el siguiente periodo de la filosofía antigua, que es el periodo antropológico y parte del periodo ontológico o sistemático, ¿no? Continuando con esto, lo que es la historia de la filosofía y la antigüedad, ¿no? Los temas de hoy día, como ya les avisé, tienen que ver con el periodo antropológico, donde se va a estudiar o el centro de la reflexión va a ser el hombre, y ahí va a surgir una disputa muy interesante, muy bonita entre los sofistas y Sócrates, ¿no? Y luego vemos el periodo ontológico o sistemático o de los grandes sistemas, donde aparecen los dos más importantes filósofos griegos de la época, que son Platón y Aristóteles. Pero sobre todo el que va a destacar acá muchísimo más, o incluso es considerado pues el filósofo más importante del mundo griego, es Aristóteles, ¿no? Pero vamos a comenzar hablando de su maestro, que fue Platón. Entonces Profesor, comencemos. Vamos el a comenzar ontológico, con... el periódico ontológico se refiere al problema del ser, ¿no es Correcto, cierto? es correcto eso. Ya, Correcto. o sea, ¿qué debaten acerca del ser? Como causa de la naturaleza, como causa, principio de la naturaleza o de la física. Y ¿Okay? o sea, se han puesto de acuerdo en qué más o menos es. Eso te lo voy a explicar con tranquilidad cuando lleguemos al periodo de Platón. Vamos a comenzar ahora con el periodo antropológico, que tiene Hacer se como refieren, reflexión, ya les dije, hacer se al refieren hombre. ¿Okay? al hombre. Ah, ya. Vamos a continuar, estimado alumno. Ya no nos queda mucho tiempo. Lamentablemente, humanidades es una hora y si nos demoramos mucho, no alcanza tiempo. Espero tu comprensión. Gracias. Miren, muchachos, entonces, para comprender a los sofistas, tenemos que comprender su contexto histórico sobre el cual surgen, ¿no? Sobre el cual aparecen, ¿no? Y el contexto histórico en el cual surgen los sofistas tiene como punto de partida eso que Herodoto narró en su tratado de historia, que son las famosas guerras médicas, ¿no? Ustedes saben que las guerras médicas no fue entre Perú y Chile, sino que las guerras médicas fueron entre los griegos y los medos persas, y los medos persas. En ese momento a los griegos, a los persas se les conocía con el sobrenombre o la chapa de los medos o los medos persas, ¿ok? Y en estas guerras médicas, pues, los persas invadieron la región jónica de las polis griegas, donde estaban polis muy importantes, como la polis de Mileto o la polis de Feso, incluso la misma polis de Samos, ¿no? Que en la actualidad quedan pues en la costa occidental de Turquía, ¿no? Y estas guerras médicas vencieron los griegos, lograron expulsar a los invasores persas de la región jónica, y este triunfo de los griegos se llevó a cabo, se llevó al mando de los griegos atenienses, es decir, el triunfo de las guerras médicas por los griegos fue al mando de los atenienses, o la polis de Atenas dirigió pues este triunfo de los griegos en las famosas guerras médicas. ¿Y quién estuvo a cargo de la polis de Atenas en ese momento? Quien estuvo a cargo de la polis de Atenas en ese momento fue Pericles, el gran
político y orador griego llamado Pericles, ¿no? Y es decir, en otras palabras, el triunfo de los griegos contra los medos persas va a representar, y específicamente en Atenas, ese famoso siglo de oro de Pericles, donde hay un apogeo cultural, económico y político de todas las polis griegas. Específicamente, ¿cuál, profe? El apogeo cultural, económico y político de la polis de Atenas, ¿ok? Y acá es importante Pericles, ¿no? Como gobernante de la polis de Atenas, porque Pericles, este que aparece acá en medio, pertenecía al Partido Democrático, y como miembro del Partido Democrático, Pericles va a proponer una nueva forma de gobierno, llamada democracia, porque hasta ese momento lo que habían entre las polis griegas como formas de gobierno eran ¿qué cosa? Solamente monarquías, aristocracias u oligarquías, es decir, donde solamente podían gobernar uno, como las monarquías, o pocos, como en la oligarquía o las aristocracias. Es decir, no cualquiera podía llegar al gobierno de la polis, ¿ok? Y este hecho histórico de triunfo de los griegos al mando de los atenienses en las guerras médicas le sirvió de contexto, le sirvió de motivo a Pericles, que era de este partido democrático, para proponer esta nueva forma de gobierno llamada democracia. Que ustedes saben que demos viene, demos significa en griego pueblo, cracia viene del término kratos, que significa poder o fuerza. Por eso la traducción literal de democracia es la fuerza o el poder del pueblo, ¿no? Gobierno en griego significa politeia, y ahí viene politikos, ¿no? Sí, pues político, ¿no? El que se dedica a la política. Pero esta democracia griega, muchachos, es totalmente distinta, es muy diferente a la democracia que nosotros vivimos en la actualidad. Porque para comenzar, esta democracia, que como les dije, es la fuerza del pueblo, es el poder del pueblo, el pueblo griego está representado no por nosotros, no por la chusma, sino por los nobles, por los aristócratas, por los únicos que eran considerados como ciudadanos, es decir, tenían derechos. Además, esta democracia era de carácter asambleísta. ¿Dónde se reunían? ¿En la CEPREUNI para decidir el futuro de la polis? No, se reunían en la famosa ágora. ¿Y qué es el ágora, profe? Es la asamblea del pueblo griego, es la famosa asamblea del pueblo griego. Y tercero, esa democracia griega, pues era una democracia esclavista, porque como les dije, la estructura social de todas las polis griegas era una sociedad o una estructura esclavista. La gran masa de esclavos era la que hacía el trabajo pesado, ¿no? Económico, digamos así, y que por ende los nobles o los aristócratas eran los que disfrutaban por ende de mucho tiempo libre, ¿ok? Por eso es muy distinta la democracia griega con la democracia actual, contemporánea, que más bien tiene pues su redefinición a partir de la Ilustración, ¿ok? Pero en este contexto, donde está Pericles y que es miembro del Partido Democrático, y él quiere ir a la ágora e imponer a la democracia como mejor forma de gobierno, ¿qué va a hacer Pericles? Pericles va a buscar a un asesor para que le ayude a defender a la democracia en la famosa ágora. ¿Y a quién va a buscar Pericles como asesor para que defienda la democracia en la ágora? ¿A Chibolín, como hace Hernando de Soto? No, va a buscar a Protágoras de Abderra. A Protágoras de Abderra va a buscar para que le ayude a defender lo que es la democracia en la famosa ágora, en la famosa asamblea de los ciudadanos. ¿Por qué? Porque Protágoras le va a enseñar a saber argumentar en público, a saber discutir en público, a saber debatir en público. Ese era lo que le va a enseñar Protágoras de Abderra a Pericles, y no solamente a saber argumentar
argumentar, ¿no? Sino a defender, pues, lo que es la democracia, a defender, pues, temas de ética y política que estén vinculados con lo que es la democracia. Es en este contexto donde surgen o donde aparecen o donde toman mucho protagonismo estos famosos sofistas, estos famosos sofistas. Por eso ahora vamos a explicar qué son los sofistas. Miren, estos sofistas en el mundo griego eran conocidos como sabios, pero estos sabios sabían muchos temas. Sabían temas de ética, política, economía, matemática, ontología, nociología, epistemología. Por eso, como sabían muchos temas, los griegos los llamaban muy sabios, muy sabios. Y muy sabios en griego es sofistés, en castellano, sofistas. ¿Okay? Pero si nos preguntamos en la actualidad, los sofistas en la actualidad, ¿qué serían? Pues serían filósofos profesionales, es decir, filósofos que se van a dedicar a enseñar, a educar, y lo van a hacer gratis. No, lo van a hacer como yo, porque les pagan, ¿ok? Es decir, filósofos profesionales que se dedican a enseñar porque les pagan, ¿no? Incluso así el mismo Bertrand Russell, en su famoso libro sobre historia de la filosofía, lo va a definir a los sofistas como a estos sabios, muy sabios, obviamente, como profesores que se ganaban la vida, ¿no? Enseñando, ¿no? ¿Qué cosa? Temas que tenían que ver, como diría Aristóteles, con temas que tienen que ver con la vida práctica del hombre en la polis, es decir, temas de ética, política y economía, por ejemplo, ¿ok? Pero ¿cuáles son sus características de... y no olviden, pues, los sofistas más importantes, como está acá, son Protágoras de Abdera, ¿no? Gorgias de Leontinos, Trasimaco de Calcedonia y Cálicles de Atenas. Esos son los sofistas más importantes, pero de este grupo de 4 sofistas, ¿no? Protágoras de Abdera, Gorgias de Leontinos, Trasimaco de Calcedonia y Cálicles de Atenas, el más importante de todos ellos es Protágoras de Abdera. Entonces, ya sabemos ahora qué es un sofista, ¿no? Un filósofo profesional muy sabio, conoce todos los temas, ¿ok? Pero se dedica a enseñar y por enseñarle paga. Entonces, sobre esto vamos a explicar las características de los famosos sofistas. Miren, Profesor, si los sofistas, sí, dígame. ¿qué es un sofisma? Sofisma. Sofisma es un razonamiento que no tiene solución, ¿no? Es como un enredo, pero que nadie ha logrado hasta el momento darle una solución. Eso es un sofisma, ¿ok? Continuemos. Entonces, miren, los sofistas tienen 4 características importantes, ¿ok? Vamos con la primera. La primera característica de los sofistas se desprende de lo que les acabo de mencionar. ¿Cuál es esa? Primero, se desprende de lo que les acabo de decir. Van a surgir en este contexto, ¿no? Histórico, político, de la polis de Atenas. Ahí toman mucho protagonismo en esta relación entre Pericles y Protágoras de Abdera, en que van a supuestamente a defender la democracia en la ágora y van a comenzar a enseñar a los griegos, a los ciudadanos, sobre estos temas de ética y política, ¿no? Y lo van a hacer porque les pagaban. Por eso la primera característica que no debemos olvidar nunca de un sofista es que los sofistas, por enseñar, por educarles, pagaban. No lo olviden, son filósofos que les pagaban por enseñar. No lo olviden, esa es la primera característica de los sofistas. Segunda característica es justo lo que estoy hablando. Estamos en un contexto histórico, político, donde se quiere imponer a la democracia como nueva forma de gobierno e incluso como mucho mejor que aristocracias o monarquías. Por eso, si tú me estás pagando para enseñarte a gobernar la polis de Atenas, la polis griega bajo democracia, entonces, ¿qué temas te debo de enseñar para saber gobernar la polis de Atenas bajo democracia? Temas que tengan que ver con matemática,
temas que tengan que ver con ontología, con epistemología. No, tienen que ser temas, como diría el mismo Aristóteles, que tienen que ver con la vida práctica del hombre dentro de la polis. ¿Cuáles son esas? Pues Retórica. temas de ética, política y economía. Ética, política y economía. Son los temas que me van a servir a mí para dirigir, para gobernar la polis griega, ¿ok? Ahora, escucha esto, escucha lo que va a salir de mi boca, como diría el Chombo. Escúchalo. Si en tu práctica te preguntan, los sofistas reflexionaron sobre matemática, sobre astronomía, sobre ontología, sobre nociología, la respuesta es verdadero, es correcto. ¿Por qué? Por lo que te dije al inicio, porque son sabios, son muy sabios, saben todos los temas filosóficos o saben todos los temas que por ellos les pagues, ¿ok? Entonces, es correcto cuando te pregunten eso en la práctica. Pero si te cambian la pregunta, que es otra cosa, si te cambian la pregunta y te dicen, principalmente los sofistas, ¿en qué temas reflexionaron? Ahí sí marcas ética y política, porque son los temas que van a usar los griegos para gobernar la polis griega, ¿ok? Esa es la segunda característica de los sofistas. ¿Cuál es la tercera? Obvio, ellos van a tener una herramienta, un instrumento para poder enseñar, un instrumento, una herramienta para poder educar. ¿Y cuál va a ser esa herramienta, ese instrumento que van a tener los griegos para poder educar, para poder enseñar? Pues va a ser el arte de la palabra, el arte de la argumentación. Repito, el instrumento, la herramienta que van a tener los sofistas para poder enseñar, para poder educar, va a ser el arte de la palabra, el arte de la argumentación, ¿no? O también como se conoce el arte de logos, o lo que Aristóteles llamaba como la famosa tecné, es decir, la técnica de la argumentación, la técnica de la palabra. ¿Y cuál es la técnica o el arte de la palabra o la argumentación? Es la famosa retórica, ¿no? La famosa retórica, lo que los romanos en su momento llamaron oratoria, no lo olviden. El instrumento, la herramienta que tienen los sofistas para poder enseñar, educar y convencer en temas de ética, política a los demás ciudadanos en el ágora griega, es la retórica, no lo olvides, el arte de la palabra, el arte de la argumentación. Pero, profe, ¿cuál es la característica más importante de todos los sofistas? Es esta de acá, la del conocimiento relativo. Ellos van a proponer que el conocimiento, o mejor dicho, van a cuestionar la idea de que hay un conocimiento absoluto, de que se puede llegar a una verdad absoluta. Esa idea de que se puede llegar a una verdad absoluta la van a cuestionar y van a proponer todo lo contrario. Van a proponer como nueva forma de conocimiento, un conocimiento relativo. ¿Y por qué va a ser un conocimiento relativo? ¿O por qué ellos van a decir que se puede llegar a un conocimiento relativo? Porque es producto o es consecuencia, o el conocimiento, mejor dicho, el conocimiento relativo está determinado por las convenciones sociales. Y, profe, ¿qué quiere decir eso de las convenciones sociales? ¿Qué quiere decir que el conocimiento relativo es producto de las convenciones sociales? Quiere decir que el conocimiento relativo para los sofistas porque es producto de las costumbres, de las tradiciones de cada polis griega. Es decir, como diría el mismo Protágoras, del punto de vista de cada hombre. Y claro, tiene sentido que ellos lleguen a decir de que el conocimiento es relativo, que depende de las costumbres de cada polis o del punto de vista de cada ciudadano o cada individuo, porque si ellos dicen que solamente hay una verdad correcta o una verdad universal en temas de ética y en temas de política, aquellos griegos que no compartan esa definición en ética y política, por ejemplo, simplemente no les van a pagar, pues, no les van a pagar. Son muy astutos, son muy inteligentes los sofistas y por eso van a sustentar esta idea de que el conocimiento es relativo para que les puedan pagar. Y eso lo va a representar el más importante de todos los sofistas,
que como les dije, no es Gorgias de Leontinos, no es Trasimaco de Calcedonia, no es Cállicles de Atenas, sino el más importante de todos los sofistas es Protágoras de Abdera, Y este Protágoras de Abdera, que es el máximo representante de los sofistas, resumió esta idea de que el conocimiento es universal en esa famosa frase que dice: el hombre es la medida de todas las cosas. El hombre es la medida de todas las cosas, ¿no? Que en la serie pasada recuerda que lo llamábamos la homeomensura. Esa famosa homeomensura hace referencia a que el hombre es el único criterio para determinar lo útil, lo conveniente, lo valioso para mí, polis, es decir, de acuerdo con mis costumbres, de acuerdo con las tradiciones de mi polis, es decir, de acuerdo desde mi punto de vista, desde mi perspectiva, yo determino lo que es valioso, útil para mi sociedad o para mi polis. Por eso, por ejemplo, si Protágoras de Abdera estuviera delante de un ateniense, espartano, macedonio, y les preguntara ¿qué es la justicia?, el ateniense, de acuerdo con sus costumbres, de acuerdo con sus tradiciones de su polis ateniense, que está basada en el equilibrio y en la razón, le dirá a Protágoras que la justicia es hacer el bien. Pero el espartano, que tiene una tradición pues militar, le dirá que la justicia es poner orden. Pero el macedonio, que tiene una tradición monárquica, le dirá a Protágoras que la justicia es actuar con rectitud. ¿Y Protágoras qué dirá? ¿Que la definición de justicia del ateniense es la correcta? No, va a decir que tanto la definición de justicia del ateniense, espartano, macedonio es la correcta, es la indicada, porque responde al punto de vista o a las costumbres de cada polis. Y así ellos le van a pagar, se van a ir contentos a la ágora a defender, a sus respectivas ágoras, a defender lo que es la justicia de acuerdo a sus costumbres, ¿no? Son muy astutos, son muy inteligentes los famosos sofistas. Pero, profe, ¿quién le hizo oposición? ¿Quién le hizo oposición a los sofistas? Este señor, que es el famoso Sócrates, ¿no? El famoso Sócrates de Atenas. Recuerden que Sócrates, a diferencia de Pericles, a diferencia de Platón, no fue noble, fue simplemente un hombre libre. ¿Por qué? Porque fue el hijo de un escultor y de una partera. En esa época, ser hijo de un escultor o de una partera era ser hijo de un hombre libre que cultivaba alguna técnica, como diría Aristóteles, alguna arte, alguna técnica para poder sobrevivir. En el caso del papá de Sócrates, el de hacer esculturas. En el caso de la mamá de Sócrates, el de ser partera, ¿no? El de ser parir a las mujeres. También debemos recordar de Sócrates que tuvo dos discípulos muy importantes. Sócrates tuvo dos discípulos muy importantes, Genofonte y Platón, el más importante de los dos. También debemos saber de Sócrates que no escribió ningún texto en su vida. Todo lo que se conoce, todas las ideas que se conocen, filosóficas, obvio, de Sócrates, es mediante Platón, mediante los famosos diálogos de Platón. Por eso, cuando tú revisas el famoso banquete de Platón, ahí vas a encontrar la definición que Sócrates da de la filosofía en palabras de Platón. La filosofía para Sócrates es la búsqueda de la sabiduría, ¿no? Y Sócrates le va a hacer oposición a los sofistas porque él está en contra de esa idea de que el conocimiento es relativo. Para él el conocimiento es universal. Además que, por ejemplo, Protágoras y los sofistas, sobre todo Protágoras, no creían en los dioses, no creían en la mitología griega. Protágoras decía, esas cosas son invenciones de los humanos, nada más, o son invenciones de los seres humanos. En cambio, Sócrates sí creía en los dioses, sí creía en la mitología griega. Es más, Sócrates se consideraba pues al servicio del dios Apolo, y además que concebía esta idea pues de que el alma es inmortal, ¿no? Por influencia de Pitágoras. Pero sobre todo le hace más oposición a los sofistas Sócrates porque él defiende la idea de que el conocimiento es universal. ¿Y por qué va a definir la idea de que el conocimiento es universal? Porque él concibe que nuestra alma
es inmortal, y nuestra alma, que es inmortal, estrictamente obvio, racional, ¿no? Y de carácter moral, en esa alma podemos encontrar, en nuestra alma inmortal, encontrar el conocimiento universal que está ahí depositado. Es simplemente cuestión de desocultarlo, ¿no? De develarlo. Por eso Sócrates acuña esta famosa frase que estaba escrita en el templo de Apolo, en la polis de Delfos, que dice acá, como lo ven acá: conócete a ti mismo, ¿no? Esta frase, este lema es muy común, era muy común en el mundo griego, y Sócrates lo asimila para su planteamiento filosófico, para hacer resaltar esta idea de que el conocimiento está en el alma de los hombres. Es cuestión simplemente de descubrir la verdad que está dentro de nosotros, es cuestión de desocultar la verdad que está dentro de nosotros. Y, profe, ¿cómo vamos a develar, desocultar, encontrar la verdad que está dentro de nosotros? Mediante su método, mediante su famoso método socrático conocido como el método de la mayéutica. El método socrático de la mayéutica consiste en la búsqueda de la sabiduría, ¿no? En contemplar, en llegar a contemplar la verdad universal que está dentro del alma de todos los hombres, ¿ok? ¿Y cómo lo vamos a lograr? Mediante preguntas y repreguntas, es decir, mediante la discusión, mediante el debate, mediante el diálogo. Y es más, él va a decir en este método de la mayéutica, Sócrates, que hay un daimon, que en las traducciones lo traducen equivocadamente como si fuera un demonio, pero el daimon en griego es una divinidad griega quien le va a dictar el conocimiento, quien le va a dictar las preguntas a Sócrates en la mayéutica. Por eso Sócrates en la mayéutica va a decir que solo sé que nada sé, porque él está asumiendo que el daimon, esta divinidad proveniente de Apolo, le dicta todo el conocimiento a Sócrates. Y es más, este método socrático tiene dos momentos, tiene dos etapas: la ironía socrática y la misma mayéutica. En la ironía socrática, ¿qué sucede? Sucede lo siguiente, y te lo voy a graficar con el siguiente ejemplo parecido al que les puse con Protágoras de Abdera. Ustedes saben que Sócrates, en la época antigua, iba de banquete en banquete, como el mismo Platón lo narra, iba de banquete en banquete. ¿Y en qué consisten los banquetes en el mundo griego? Consisten, pues, en fiestas donde había mucha comida, mucho alcohol, mucho licor y orgías. Esos eran los famosos banquetes del mundo griego. Y, por ejemplo, imaginemos que Sócrates va a un banquete y se encuentra al ateniense, a un espartano y a un macedonio. Y aplicando el método de la mayéutica, siguiendo la voz que le dicta el daimon, les hace una pregunta tanto al ateniense, espartano y macedonio. Les pregunta: ¿qué es la justicia? Le dice: decime tú, ateniense, ¿qué es la justicia? Decime tú, espartano, ¿qué es la justicia? Decime tú, macedonio, ¿qué es la justicia? Y el ateniense, el espartano, el macedonio, en pleno banquete, ¿qué le van a decir? Pues el ateniense, el ciudadano de Atenas, le dirá que la justicia es hacer el bien. El espartano le dirá que la justicia es poner orden. Y en cambio el macedonio le dirá a Sócrates que la justicia es actuar con rectitud. Pero Sócrates, aplicando la mayéutica, siguiendo la voz del daimon, les hará una repregunta a estos ciudadanos, al ateniense, al espartano y al macedonio. Le dirá algo así: decime tú, ateniense, ¿cómo es eso que la justicia es hacer el bien? Decime tú, ateniense, ¿cómo es eso que la justicia es hacer el bien? Decime tú, espartano, ¿cómo es eso que la justicia es poner orden? O decime tú, macedonio, ¿cómo es eso que la justicia es actuar con rectitud? ¿Y qué le van a responder a Sócrates, tanto al ateniense, el espartano y el macedonio, a Sócrates cuando les interrogue con esta repregunta? Así como tú en el examen de Sepreuni, no le van a responder nada, nada. ¿Por qué? Porque estas definiciones de justicia, de hacer el bien, de poner orden, de actuar con rectitud, lo han asumido de sus costumbres, de las tradiciones de su polis, lo han asimilado de manera crítica, de manera dogmática, sin cuestionarse, sin interrogarse si es correcto o no esa definición de justicia. Por eso cuando Sócrates les hace esa repregunta, no saben qué decir. Y eso ahí Sócrates le está demostrando que no saben
lo que pensaban saber. Esa es la famosa ironía socrática. Sócrates se burla de ellos, se burla de su ignorancia, se burla de que ellos pensaban saber lo que ahora no saben. Y se van a poner contentos, el ateniense, el espartano, el macedonio, de que les ha demostrado Sócrates de que son ignorantes. No, se van a molestar, se van a ofuscar, se van a indignar con Sócrates y van a ¿qué cosa? A buscar matarlo. Y le van a acusar de cualquier cosa, ¿no? A Nito y Mileto lo van a acusar de cualquier cosa, ¿no? De que corrompía a los jóvenes, de que no creía en los dioses, cuando Sócrates sí creía en los dioses, incluso, como les dije, se consideraba pues un servidor de Apolo, del dios Apolo. Lo acusan de eso, lo someten a juicio y lo condenan a muerte, ¿ok? ¿Y él se pone triste, se pone a llorar Sócrates? No, él está feliz, él está contento, ¿no? A pesar de que su discípulo Jenofonte le dice que hay un plan para poder sacarlo de la polis, de que él puede escapar de la muerte. Y él se opone a ese plan, ¿por qué? Porque él cree que su alma es inmortal, cree que en la otra vida va a seguir hablando de la famosa mayéutica, va a seguir haciendo preguntas y repreguntas. Por eso acepta con tranquilidad la famosa cicuta y se lo toma y se muere. Pero al margen de ello, al margen de este hecho histórico de cómo muere Sócrates, aquellos que no se van a molestar, aquellos que no se van a indignar, aquellos que no se van a molestar con Sócrates y aceptan su ignorancia, van a seguir pues discutiendo, dialogando con Sócrates hasta llegar a contemplar, a descubrir los conceptos universales, que es la propia mayéutica, es decir, ya a parir o alumbrar estas ideas, o a parir o alumbrar estos conocimientos como lo que es la justicia, ¿no? En eso consiste el segundo paso de la famosa mayéutica. ¿Y cuál es la consecuencia de todo este planteamiento filosófico de Sócrates? La consecuencia de todo este planteamiento filosófico de Sócrates es esto de acá. Su ética intelectualista. ¿Por qué? Porque si él está diciendo que el fin, en griego, telos, de mi alma, el fin, el telos de mi alma, es conocer el bien. Profe, ¿qué es el bien para Sócrates? El bien es la verdad absoluta o el conocimiento universal de las cosas. Si yo llego a contemplar el bien, es decir, la verdad universal, la verdad absoluta, ¿qué sucede? ¿Qué pasa? Si yo ya conozco el bien, que es la verdad absoluta universal, puedo distinguir, puedo diferenciar entre qué es bueno, qué es malo, qué es justo, qué es injusto, qué es correcto, qué es incorrecto. Es decir, ¿cómo me vuelvo? Me vuelvo virtuoso, me vuelvo virtuoso. Esa es la consecuencia del planteamiento filosófico de Sócrates. No lo olviden, de Sócrates. Ahora, pasando sí, pues, al siguiente periodo, vamos con el periodo ontológico. Y acá, este periodo ontológico sistemático de los grandes sistemas, sí, dígame. ¿Quiénes son los presocráticos? Son aquellos filósofos que se dedican acerca de la reflexión del arjé. Así lo debes concebir. Miren, y entonces en el periodo ontológico sistemático de los grandes sistemas, aparecen los dos filósofos más importantes del mundo griego, que son Platón y Aristóteles. Sobre todo, Aristóteles es el más importante de todos los filósofos griegos. No hay punto de comparación con otro filósofo griego que Aristóteles, ¿ok? Y se conoce como el periodo sistemático de los grandes sistemas porque tanto Platón como Aristóteles reflexionan sobre distintos temas, desde ética, política, hasta metafísica, epistemología. Incluso Aristóteles va mucho más allá y habla de cuestiones de estética, literatura, biología, lógica, etcétera, ¿no? Es mucho más completo el pensamiento filosófico de Aristóteles. Pero también se le conoce como el periodo ontológico porque se estudia al ser. ¿Y qué es el ser? El ser es el principio, la causa primera de la naturaleza y por ende de las cosas. Buscan una explicación. Aristóteles se refiere a ese mismo concepto con el mismo concepto de ser, y en cambio Platón se refiere al ser como el conjunto de formas o ideas, no lo olviden. Ahora, vamos con Platón. Miren, Platón, como ustedes saben, sí fue aristócrata,
sí fue noble, ¿no? Incluso se dice que es descendiente del rey Solón, pero también sabemos que fue discípulo de un hombre libre, que en este caso fue Sócrates, ¿ok? Ahora, lo que más nos importa a nosotros son sus influencias filosóficas, porque sobre la base de sus influencias filosóficas, Platón va a armar todas sus teorías filosóficas. Por ejemplo, él tuvo un acercamiento, tuvo influencia de la famosa escuela eleática, es decir, de la escuela de Parménides. Por eso, por influencia de Parménides, va a asimilar esta famosa idea de que el ser es inmóvil, ¿no? Es decir, va a asumir que el principio de la naturaleza, que es el ser, es inmóvil o inmutable. También tuvo influencia Platón, ¿de quién? De Heráclito de Feso, pero no va a tener influencia de Heráclito de Feso por el mismo Heráclito, sino por uno de sus discípulos de Heráclito. ¿Quién fue uno de los discípulos de Heráclito? Fue el gran Cratilo. Por influencia de Cratilo, Platón va a asumir esta idea de que el mundo o la naturaleza, este mundo material, este mundo sensible, está en constante cambio, ¿no? En constante devenir, ¿no? La otra idea filosófica que influye mucho en Platón, en su planteamiento filosófico, es de la escuela pitagórica, ¿no? Esa es la influencia de la escuela pitagórica, se traduce en esta famosa idea que también viene de su maestro Sócrates, de que el alma es inmortal, Pero también, por influencia de la escuela pitagórica, Platón tenía un gusto, una preferencia por la matemática, ¿no? Incluso ustedes saben que en la escuela de Platón, es decir, en la academia, en el umbral de la puerta de la Academia de Platón, había un letrero que decía con el lema algo así como que solo pueden entrar aquí los que saben matemática, ¿no? Los que saben específicamente geometría, ¿no? Tenía ese gusto, interés por la matemática, específicamente por la geometría, por influencia de la escuela pitagórica. Y obviamente, por su principal o una de sus principales influencias de Platón tiene que ver con Sócrates, ¿no? Porque también de Sócrates va a asimilar esta famosa idea de que el alma es inmortal, de que el hombre tiene que ser virtuoso y sobre todo que sí es posible conocer o contemplar conocimiento universal, ¿no? Conocimiento totalmente absoluto y verdadero. También por influencia de Sócrates asimila esta famosa idea del daimon, esta semidivinidad que para Sócrates le dictaba todas las ideas, todas las preguntas en la mayéutica, pero en Platón cambia de nombre el daimon, ya no es el daimon, sino es el famoso demiurgo, ¿no? Simplemente el cambio es meramente nominal, es el nombre nada más. Y otra cosa que hay que resaltar en el caso de Platón es que Platón rechazaba pues las teorías atomistas de Demócrito, ¿no? Como Demócrito asumía que todas las cosas estaban compuestas de átomos, por ende mi alma y mi cuerpo también están compuestas de átomos, por eso cuando mi cuerpo moría, los átomos de mi cuerpo y de mi alma se separaban y por ende el alma era mortal. Esa idea no le gustaba a Platón, obvio, porque él creía en la tradición de Pitágoras, Sócrates, de que el alma es inmortal, y simplemente lo despreciaba y no lo menciona nunca en sus famosos diálogos. Pero vamos ahora con algo más importante, que es su primera teoría. ¿A quién no lo mencionaba, profesor? A Demócrito de Aberra, a Demócrito. Vamos con su primera teoría, que es la teoría ontológica o metafísica, que es acerca de la famosa teoría de las ideas o las formas, ¿no? En esta famosa teoría de las ideas o las formas, vamos a ver claramente cómo Platón concilia esas dos ideas importantes del periodo presocrático. Es decir, cómo concilia el ser inmutable, el ser inmóvil de Parménides con el devenir, con el constante cambio de Heráclito, ¿no? Que aprendió Platón mediante Cratilo, ¿ok? Y para eso va a decir Platón que el mundo, que la naturaleza, digamos así, está dividida en dos mundos. El mundo sensible material y el mundo de formas o ideas, ¿no? O también llamado el mundo inteligible. ¿Y qué va a haber en el mundo sensible? Según Platón, en el mundo sensible material están todas las cosas materiales, obvio, compuestas de materia, pero por influencia de Parménides va a decir que son meras apariencias.
meras sombras y por ende no existen. Repito, para Platón el mundo sensible o material está compuesto por todas las cosas materiales, todas las cosas compuestas de materia. Como están compuestas de materia, están en constante cambio, en constante devenir, como lo diría Cratilo o el mismo Heráclito. Pero por influencia de Parménides va a sostener que estas cosas materiales, estas cosas corruptibles que hay en el mundo sensible, son meras sombras, son meras apariencias que no existen, que simplemente imitan, copian a las formas, y que las formas o ideas, esos arquetipos, sí son reales. Para Platón, las formas o las ideas sí son reales, sí existen, ¿ok? Tienen existencia concreta, real, y además los caracteriza como perfectas, únicas, eternas y, obvio, por influencia de Parménides, como inmutables, ¿no? Inmóviles. Pero lo que hay que recordar acá fundamental es que el mundo sensible es aparente, es sombra, no existe. El mundo inteligible, que son las formas, sí existe, es real, es concreto, y además estas formas, estas ideas, son la causa de todas las cosas materiales. Por ejemplo, a mí que me gustan los autos, yo puedo tener muchos autos en el mundo sensible o material. ¿Como cuáles? Un Ferrari, un McLaren, un Mercedes-Benz, un Jaguar, un Aston Martin o un Lamborghini. Pero para Platón, este Jaguar, este Aston Martin, este Mercedes-Benz, este Ferrari o McLaren son cosas materiales y por ende son meras apariencias, meras sombras que no existen. ¿Qué es lo que existe? El principio que origina esas cosas materiales. ¿Y cuál es el principio que origina estas cosas materiales? Esa es la forma o la idea de auto. La forma o idea de auto es lo que causa al Ferrari, al McLaren, al Mercedes, al Jaguar, al Lamborghini, al Aston Martin, ¿ok? Y esa forma o idea de auto, ¿cómo es? Perfecta, eterna e inmutable, y existe, es real, es concreta para Platón. Ese es el planteamiento filosófico de Platón cuando se refiere a la famosa teoría de las ideas o las formas, que es un planteamiento metafísico u ontológico, no lo olviden. Y de ahí viene su planteamiento ontológico. ¿Por qué ontológico? Porque tiene que ver con el ser. El ser es el principio que se estudia dentro de la famosa disciplina llamada la ontología. Por eso es ontológico también. ¿Okay? Entonces, ¿su postura cuál es? ¿Su postura llega a ser una corriente filosófica? Claro, el platonismo llega a ser una corriente filosófica porque parte de las ideas. Eso es lo fundamental en Platón. Vamos ahora con la famosa teoría de la reminiscencia, que es su planteamiento nociológico, y esto está más influenciado por la influencia de su maestro, que es ¿cómo se llama? Sócrates, pues, ¿no? Está más, la teoría de la reminiscencia de Platón está muy marcada, muy influenciada por el planteamiento filosófico de Sócrates. ¿Por qué? Porque en la teoría de la reminiscencia, bueno, la consecuencia de la teoría de la reminiscencia de Platón es que el conocimiento es igual al recuerdo, ¿no? El conocimiento equivale a un recordar, ¿ok? Pero el punto de partida para llegar a esta idea de que el conocimiento es igual a un recuerdo está en lo que planteó su maestro Sócrates, que es, ¿cuál? Que el conocimiento es universal, que se puede llegar a una verdad absoluta, que se puede llegar a una verdad universal. Pero en Platón, ¿dónde está esa verdad universal? ¿Dónde está esa verdad absoluta? ¿Dónde está? La verdad absoluta, la verdad universal para Platón está en las formas, en las ideas, en las formas, en las ideas, o mejor dicho, para decirlo en términos nociológicos, el conocimiento de las formas, el conocimiento de las ideas, me da una verdad universal, me da una verdad absoluta. ¿Y cómo lo va a plantear? Para llegar a esta idea de que el conocimiento es como un recuerdo, sobre la base de su famosa teoría de las ideas o las formas. Porque va a decir que el hombre, cuando todavía es una mera alma,
es decir, cuando es una mera sige y está en el mundo de las ideas, cuando está en el mundo de las formas, repito, cuando el alma está en el mundo de las formas, en el mundo de las ideas, ahí aparece el demiurgo, ¿no? Lo que era el daemon para Sócrates, aparece el famoso demiurgo y agarra todo el conocimiento de las formas, agarra todo el conocimiento de las ideas, ese conocimiento universal absoluto, agarra el demiurgo y lo pone en el alma del hombre. Específicamente, ¿dónde? En el alma racional. Repito, el demiurgo pone todo el conocimiento de las formas y las ideas en el alma racional del hombre, cuando todavía el hombre es una mera alma y está todavía en el mundo de las ideas o las formas. Ahí le pone todo el conocimiento universal, el demiurgo, conocimiento universal y correcto en matemática, en astronomía, en filosofía, en ética, en política, en ontología, etc. Todo el conocimiento verdadero, universal, ahí lo pone. Pero ¿qué pasa? Para Platón, el alma, por influencia de su maestro Sócrates, el alma es de origen divino. El alma es de origen divino, pues está sometida a constantes reencarnaciones, ¿no? El alma es de origen divino, por ende es perfecta, ¿no? Está en el mundo de las formas y ideas, es perfecta y de origen divino. Por eso, una vez puesta en el alma racional todo el conocimiento de las formas y las ideas, en esta alma perfecta y de origen divino, cuando esta alma perfecta y de origen divino se reencarna en el cuerpo material, ya en el mundo material, lo olvida. Es decir, la imperfección del cuerpo, para Platón, la imperfección del cuerpo material hace que el alma olvide. Repito, la imperfección del cuerpo material hace que el alma olvide todo ese conocimiento de las formas o ideas que le ha puesto el demiurgo. Pero este olvido es meramente total. No, este olvido que tiene el alma, que padece el alma, no es total, es meramente parcial, porque el alma, una vez reencarnada ya en el cuerpo, en el mundo material, cuando comienza a interactuar, digamos así, con las cosas que hay en el mundo material, comienza poco a poco a recordar, ¿no? Los objetos, comienza poco a poco a recordar las características de los objetos, hasta que finalmente recuerda o contempla, como diría Platón, lo que es la forma o la idea de las cosas, es decir, llega a contemplar lo que son la causa de las cosas materiales. Por eso al final Platón termina resumiendo, termina diciendo que el conocimiento equivale a un recuerdo, ¿no? Que el conocimiento equivale a un recuerdo. Esa es la consecuencia que se desprende de la famosa teoría de la teoría de la reminiscencia de Platón. Por eso no olvides, la teoría de las formas o ideas está dentro del ámbito de la metafísica o la ontología. No te olvides. En cambio, la teoría de la reminiscencia... ¿Son lo mismo, profesor? ¿La metafísica y la ontología? ¿Son lo mismo? ¿Perdón? La metafísica y la ontología son... Sí, se lo puede asumir como sinónimos. Tranquilamente se lo puede asumir como sinónimos. No hay problema en ese caso. Y la teoría de la reminiscencia de Platón está dentro del ámbito, como dice acá la diapositiva muy bien, de la gnoseología. Pero miren, lo interesante, lo asombroso del planteamiento filosófico de Platón, lo interesante del planteamiento filosófico de Platón es que en la alegoría de la caverna que están viendo ustedes en este momento, en la alegoría de la caverna que ustedes están viendo en este momento, se desarrolla todas las teorías filosóficas de Platón, tanto su teoría metafísica, tanto su teoría gnoseológica, tanto su teoría ética y política. Y miren, presten atención para ver cómo las cuatro ideas filosóficas o las cuatro teorías filosóficas más importantes de Platón se pueden observar en la famosa alegoría de la caverna. ¿Okay? Miren, si ustedes me preguntan, profe, ¿y dónde está? ¿Y dónde se encuentra la teoría de las ideas o la teoría de las formas
en la alegoría de la caverna. Aquí, todo lo que está dentro de la caverna, todo lo que está dentro de la caverna es el mundo sensible o material, ese mundo corruptible, que para Platón son meras sombras, ¿no? Son meras apariencias que no existen. Acá está todas las cosas corruptibles, cambiantes, que imitan a las formas. Por eso todo lo que está fuera, todo lo que está fuera, todo lo que está fuera de la caverna, bajo la luz del sol, que es el bien para Platón en la caverna, en la alegoría de la caverna, es el mundo inteligible, es decir, el mundo de las formas e ideas. Este mundo sí es perfecto e inmutable. A diferencia que lo que está dentro de la caverna es corruptible y cambiante, este mundo de formas e ideas es inmutable, ¿no? Inmóvil. Acá está el conocimiento de las formas o ideas, que ¿dónde está? En el sol. El sol para él es el bien, que equivale al conocimiento universal de las formas e ideas. Acá está pues la famosa teoría de las ideas de la forma. Y profe, ¿dónde está la teoría de la reminiscencia? La teoría de la reminiscencia de Platón, que tiene que ver con el conocimiento, está en lo siguiente. Supuestamente el alma perfecta, de origen divino, con todo el conocimiento de las formas o ideas dadas por el demiurgo en el mundo de las ideas o formas, cuando se reencarna, ¿dónde aparece? ¿En la Sepreuni? No, aparece acá, al fondo de la caverna encadenado. Y ahí, cuando está encadenado, su conocimiento se basa en la mera imaginación, en la mera fantasía. Pero como está en el mundo sensible material, se logra desencadenar y comienza a ir avanzando, es decir, poco a poco va recordando el conocimiento, pasa de la imaginación a la creencia. Y poco a poco sigue recordando que sale de la caverna y ya pasa, bueno, acá lo han puesto mal, a veces el conocimiento matemático, llega el conocimiento matemático. Y luego de ir poco a poco recordando, llega el conocimiento final, que es el conocimiento de las formas o ideas, que lo representa el sol, que es el bien. ¿Sí? Se dan cuenta cómo el conocimiento equivale acá en la alegoría de la caverna también al recuerdo, ¿no? Poco a poco comienza a recordar y pasa pues de lo que el mismo Platón llamó la doxa, la mera opinión que se basa en el conocimiento sensible, lo que diríamos desde una perspectiva totalmente contemporánea, el conocimiento empírico, y el conocimiento epistémico, ¿no? El conocimiento epistémico, que es el conocimiento científico. Ese conocimiento epistémico, científico para Platón, es el conocimiento tanto de la matemática como el conocimiento de las formas o las ideas. Y profe, ¿y dónde está su planteamiento político, ¿no? Ese de que el rey filósofo es el único que puede gobernar? Aquí, porque el primero, escúchalo bien, el primero que se desencadena del fondo de la caverna y comienza a avanzar, contempla el bien, es decir, el conocimiento universal de las formas e ideas, y regresa a sus compañeros, y regresa al fondo de la caverna para desencadenar a sus compañeros. Ese es el rey filósofo, es el único que puede gobernar la polis griega. Por eso ese hecho de venir y desencadenar a sus compañeros significa que el rey filósofo es el único que puede gobernar la polis. ¿Y dónde está su planteamiento ético, profe? Que aquellos que se desencadenan y llegan a contemplar el bien que son las formas, esos son los que se vuelven virtuosos, ¿no? Y esto tiene que ver pues con los tipos de alma que plantea Platón, ¿no? Divide el alma en tres grupos, ¿no? El alma apetitiva o concupiscible, que corresponde, como saben ustedes, a las pasiones, a los placeres, a los deseos sensibles. La virtud que desarrolla aquel hombre que tiene este tipo de alma es la templanza, pero mientras seguimos avanzando, recordando las formas, pasamos al otro tipo de alma, que es el alma irascible o volitiva, que corresponde a la voluntad, al valor. Por eso su virtud que desarrolla es la valentía o la fortaleza. Y luego, mientras que seguimos pues recordando y llegamos a contemplar ya el bien, es decir, las formas e ideas, desarrollamos una alma racional, ¿no? Esa alma inmortal que se basa en la razón y cuyas virtudes que desarrolla son la prudencia y sobre todo la sabiduría. Eso llevado al plano político, a la estructura misma de la polis, pues aquellos
que tengan el alma apetitiva o concupiscible son aquellos que van a ser los famosos artesanos o productores, es decir, los que se van a dedicar a producir los bienes materiales para la polis, cuya virtud va a ser la famosa templanza. Sobre ellos, ¿quiénes van a estar? Sobre ellos van a estar los que han desarrollado su tipo de alma irascible o volitiva, es decir, los famosos guerreros, así como Paolo Guerrero, igualito, pues, ¿no? Los que van a defender la polis. Y sobre ellos, ¿quiénes van a estar? Aquel que ha contemplado el bien, aquel que ha contemplado toda la totalidad de las formas o ideas, que ese no es otra cosa pues que el famoso gobernante o rey filósofo, ¿no? Que cuyas virtudes que desarrolla son la frónesis y la sofía, es decir, la prudencia y la sabiduría. ¿Okay? Bueno, y eso es todo. A ver, antes de terminar, voy a dejar de compartir y les voy a dictar las claves. ¿Okay? Les voy a dictar las claves, a ver. La 1 es enano, la 1 es enano, la 1 es enano, 1 enano, 2 casa, 2 casa, 2 casa, 2 casa, 3 enano, 3 enano, 3 enano, 3 enano, 4 dedo, 4 dedo, 4 dedo, 4 dedo, 5 beso, 5 beso, 5 beso, 5 beso, 6 casa, 6 casa, 6 casa, 7 avión, 7 avión, 7 avión, 7 avión, 8 dedo, 8 dedo, 8 dedo, 9 enano, 9 enano, 9 enano, y la 10 beso. Y la 10 beso. Voy a tener la grabación. 10 beso.